Sí, ahora sí, ¿no? Qué diferencia. Pues a ver cómo nos activamos, porque yo creo que a estas horas y antes de irnos a comer como que estamos ya así, en plan bajo, 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 ¿verdad? Bueno, pues como bien ha dicho el compañero, José Luis Castaño, pero a mí me gusta que me llaméis don José Luis Castaño o José, ¿de acuerdo? Así estamos más de tú a tú. Durante 20 años he estado de maestro de primaria, el último cole en el que estuve en la localidad de la Torre de Esteban Ambrán, en Toledo, con lo cual nos pilla más o menos cerca a todos y a todas, ¿vale? Vamos a ver, actívalos, vamos a ver un poquitín qué podemos hacer con esto. Lo que voy a necesitar, y lo primero me gustaría que os activaseis de alguna manera, y entonces quiero que cojáis algún dispositivo móvil, lo sé, ese... ya viene este a decirme que me active, si yo quiero estar aquí escuchando, ¿verdad? Una de las mayores reticencias que nos encontramos con muchos estudiantes, sobre todo nos lo estamos encontrando con estudiantes de universidad, quiero que lo sepáis, es que cuando aterrizan a la universidad y se encuentran con algún profe un poco más diferente, que les hace más activos, que les hace que contribuyan en clase, lo primero que presentan es negatividad y rechazo, porque llegan con la idea de, no, yo estoy aquí para escuchar. Bueno, pues vosotras no, ¿vale? Vamos a estar un poquitín para hacer algunas cosillas. Necesito que entréis en internet, en hellosmart.com, que entréis como invitado, cuando entréis en la página veréis esta página, ¿vale? Que entréis como invitado, como invitada y que entremos en este número que tengo aquí, que es mi ID de clase, el 377-171. Ya veo que tengo aquí a unos cuantos estudiantes. Y vamos a ver un poquitín esto de actívalos. Ahora seguiré poniendo la cuestión sobre el código, etcétera, etcétera. Pero lo primero que me gustaría es lanzaros ya una pregunta y quiero saber... Ahora pongo el código. Tranquilos, no pasa nada. No pasa nada, que no cunda el pánico. Pero voy lanzando la pregunta ya, ¿de acuerdo? ¿Qué esperas de esta sesión? ¿Qué esperas de esta sesión? ¿Qué te gustaría escuchar o a qué crees que vienes? A escuchar a un señor que viene de Smart y me va a dar una charla para venderme paneles, etcétera, etcétera. Bueno, pues no va a ser eso, pero a ver qué se os ocurre. Mientras que van entrando diferentes compañeros y compañeras, vamos lanzando esa idea. ¿Qué esperáis de esta sesión? Y... bueno, quito el código ya, ¿no? Para ir viendo aportaciones. 377-171. Bueno, pues vamos a ver. Espero cambiar mi metodología. Aprendizaje. Activarme aún más. Algo bueno, bonito y barato. Eso está muy bien. Espero acabar siendo mejor profesor. Aprender sobre el aula del futuro, emoción, información, cómo implementar el aula del futuro en mi centro, ideas para usar las nuevas tecnologías, aprendizaje, motivación, etcétera, etcétera. Bueno, que nos quiten burocracia y podamos realizar este tipo de aulas. Lo voy a dejar aquí pausado, ¿vale? Yo creo que esta es la mejor. Bueno, vamos a ver. Me quedo con estas aportaciones, no os voy a dejar seguir contribuyendo porque yo quería un poco tener la idea esa de qué es lo que esperábamos. Sí, hombre, pues ya viene uno así más motivaete cuando ve que las aportaciones o lo que esperáis conseguir sí que está un poco acorde con lo que yo creo que voy a intentar hablaros. Pero me habéis hablado de tecnología, etcétera, etcétera. Yo lo primero que quiero transmitiros es, cuando estaba preparándome la ponencia, bueno, después de prepararme la ponencia, me puse a buscar en la RAE, soy yo, sí, ¿no? Me puse a buscar en la RAE. Activar, hacer radioactivo un elemento químico, generalmente bombardeándolo con partículas subatómicas. No pensaba en mis estudiantes cuando leí esto, ¿vale? Pero bueno, tenemos esa precisión. Lo del micro hace falta por grabación, ¿no? Sí. Vale, ¿ahora? Seguimos. Perfecto. Bueno, pues activar. Tenemos aquí estas cuestiones sobre activación, etcétera, etcétera. ¿Y sobre qué os vengo a hablar yo cuando hablo de esta activación? Pues mirad, quiero transmitiros una cosa, por si acaso alguien tenía dudas sobre ello. La tecnología no sirve para nada. La tecnología, por sí sola, no sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues estamos aquí para ver otras cosas además de la tecnología, ¿de acuerdo? Para ver situaciones un poco, pues, como esta. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué os transmite eso? Motivación, energía, ganas, ¿vale? Utilizando... Sí, estáis reproduciendo mi vídeo, mola, ¿verdad? Guay. De eso se trata, de que a lo mejor no solamente utilizo el panel interactivo, sino que envío el contenido a los dispositivos de los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está el calvo este con la pullita del software buenísimo de Smart, ¿no? Vale. Vamos a ver esto. La tecnología por sí sola no mejora los resultados del aprendizaje. Por sí sola
pero sí que los mejora cuando se realiza de diferentes acciones, cuando se tienen en cuenta aspectos metodológicos, ¿vale? Ese vídeo que os he puesto antes es un ejemplo muy rápido, muy práctico, en el cual, pues bueno, utilizando un juego tradicional, como es este, ¿de acuerdo? Un contexto de un juego tradicional, toda la información la tenéis ahí, que podréis ampliar información, etcétera, etcétera, en el cual se detecta, y en un estudio que se realiza en 500 estudiantes de Castilla-La Mancha, ¿vale? En un estudio que se realiza en 500 estudiantes de Castilla-La Mancha en quinto de primaria, pues se comprueba cómo, oye, los alumnos, cuando utilizan juegos digitales, están más motivados, mejoran los resultados, ¿vale? Pero es que los alumnos, cuando participan en la elaboración de esos juegos, cuando son ellos los creadores del contenido, cuando se sienten creadores de ese contenido, pues resulta que los resultados académicos en un examen tradicional de toda la vida, como el que podíamos hacer, aumentan mucho más. Estamos hablando de que cuando simplemente utilizan juegos en los que yo creo como profe, pues bueno, los resultados están aumentando. Con los que venían un poco sacando nota menor de 5 en los exámenes, mejoran los resultados cuando tenemos aquí esos juegos. Pero es que cuando son ellos los partícipes en la elaboración del contenido, cuando utilizan metodologías activas, estamos viendo que los resultados académicos aumentan muchísimo más, ¿vale? Bueno, esto es sobre la utilización de esa tecnología, con esas metodologías, etcétera, etcétera. Y fijaos lo que os traigo aquí. Hablaba un poquitín de esa tecnología. La tecnología por sí sola no sirve para nada. Bueno, pues en un estudio que también se realiza en 500 centros educativos a nivel mundial, teniendo en cuenta que la inversión en tecnología educativa ha sido multimillonaria a nivel mundial, y nos encontramos en Smart Knowledge con que un centro educativo... Me gustaría empezar a mover las manos y hacer cosas así, pero entonces ya no me escucháis. Que un centro educativo que tiene muchísima tecnología educativa y otro centro educativo que tiene la misma tecnología educativa, en uno los resultados del alumnado mejoran y en otro no pasa nada o incluso empeoran. ¿Por qué? Bueno, pues eso se basa precisamente en cómo utilizamos esa tecnología. Cómo la implementamos dentro del aula. Una cosa que nosotros en SMART hemos comprobado desde que se inventó la primera pizarra digital interactiva, hace ya 30 años, etcétera, etcétera, desde que se empezó a poner la tecnología en los centros educativos, es que lo primero que se venía haciendo, esto me voy a poner aquí, este colorcete, lo primero que se venía haciendo en cualquier centro educativo era, venga, hardware. Vamos a poner un montón de hardware. Pantallas, vamos a alicatar todas las paredes. Ordenadores, vamos a dar 200 a cada alumno, ¿vale? El que tiene pasta, ¿no? Y lo hace, ¿vale? Bueno, pues primero se ponía hardware, luego ponían otra cosa más. Y es que, pues le ponían el software, ¿vale? Y luego con ese hardware y ese software intentaban, de alguna manera, aplicar, pues alguna M de metodología, ¿vale? Y con ello se pretendía que mejoraran los resultados del aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. No vale. ¿De acuerdo? No vale. Nosotros damos la vuelta a la fórmula. O cualquier persona sensata le debería dar la vuelta a la fórmula, ¿vale? De tal forma que esa M de metodología tiene que ser lo primerito que hagamos, ¿vale? Buenas prácticas educativas. Oye, hay algunos centros que ya están haciendo algunas cosas con tecnología y están mejorando. Hay otros centros que están haciendo cosas con tecnología y van empeorando. Esas prácticas no las quiero, me quedo con estas. A ver qué están haciendo, ¿vale? Y a partir de esas prácticas, a partir de esa metodología, después sí, le voy a poner lo que es el software, ¿de acuerdo? El software educativo. Y finalmente, ¿vale? Como molan mis cruces, ¿eh? Que se van así a dobles. Finalmente, oye, pues esto ya sí que no me mola. Y finalmente le voy a poner el hardware. Y de esta manera sí que voy a mejorar los resultados académicos del alumnado, ¿de acuerdo? Todo ello, además, todo ello embebido en esa metodología y en esa formación, capacitación digital, competencia digital docente, como queramos llamarlo. Bueno, de toda esa implementación tecnológica que se hace en esos centros educativos que os decía al principio, 500 centros educativos que unos mejoraban y otros no, ¿qué cosas resultan de este estudio? Pues mira, de este estudio resulta, por ejemplo, que los centros educativos que tenían mejores resultados utilizaban software colaborativo con los estudiantes o utilizaban aspectos como software colaborativo para toda la clase,
Software de evaluación se refiere a autoevaluación. Software de gamificación, aprendizaje basado en el juego, como lo queramos llamar. Y sin embargo, aquellos centros educativos en los que tenían muchísima tecnología y sin embargo, oye, pues, como si tal cosa, pues resulta que estaban basándose sus lecciones los profes en presentaciones, en presentar simplemente vídeos, ¿vale? En profes creando muchísimo contenido para luego presentar a los alumnos, mientras que mis alumnos estaban pues, un poquito como estáis así vosotros ahora, ¿vale? Vale, pues de esa manera. Tenemos eso en cuenta, en esos aspectos. Y fijaos, vamos a hablar de alguna cosilla más. Ya no voy a volver a hablar de tecnología. Voy a ver qué cosas puedo hacer para activar a mis estudiantes, voy a ver qué cosas puedo hacer para mejorar los resultados de mis estudiantes. Os traigo aquí dos estudios de la OCDE que son sobre las competencias socioemocionales, aprendizaje socioemocional. Aspecto yo creo que bastante importante a tener en cuenta. En los dos estudios tienen muchísimo que ver, ¿de acuerdo? Están muy relacionados. En el primero que os aparece aquí, aunque sea 2021, se basa en las teorías que se lanzaban en el 2018, pero ya se establecen y se sacan resultados. Resultados a nivel de centros educativos de cómo influye trabajar con mis estudiantes de una forma que tenga en cuenta el aprendizaje socioemocional, ¿de acuerdo? En ambos estudios, en todos, si estáis siguiéndome, tenéis el enlace ahí para que podáis consultarlo. En ambos estudios se nombra y se mencionan, no sé si lo habéis escuchado, los 5 grandes factores de Goldberg. Las 5 grandes competencias, estadios que debemos desarrollar y que debemos trabajar o que tenemos las personas. Pero ocurre una cosa que también vemos, y lo que vemos es que durante toda la vida del mundo educativo nos hemos centrado los docentes en el trabajo de la tarea. En tener en cuenta que lo importante es ir al examen, en tener en cuenta que lo importante es, pues sí, estamos hablando de motivación al logro, responsabilidad, autocontrol, persistencia, tienes que ser muy persistente. Pero sin embargo hay otros factores de la personalidad del ser humano que no se tenían en cuenta. Aspectos como, por ejemplo, oye, el control emocional, la resistencia al estrés, optimismo, empatía, confianza, cooperación. Están saliendo muchos aspectos, ¿de acuerdo? Muchos aspectos que realmente hasta hace muy poquito prácticamente no estábamos trabajando, no estábamos teniendo en cuenta. ¿Y por qué digo hasta hace prácticamente muy poquito? Y para eso os traigo por aquí estos resultados que ya vienen en el estudio. Son resultados de un estudio que se realiza en Estados Unidos con alumnos que terminan el graduado de educación secundaria o que no lo terminan y allí en Estados Unidos tienen la posibilidad también de terminarlo de forma remota, de forma híbrida, etcétera, etcétera, a distancia. Bueno, pues fijaos una cosa, en aquellas personas que se había trabajado muy poco las habilidades sociales y emocionales, con lo cual ellas tenían muy poco trabajado ese tipo de desarrollo, si además coincidía con habilidades cognitivas un poco más bajas, pues eran precisamente las personas que abandonaban la secundaria, que no se graduaban ni siquiera a distancia. Se comprobó también que en personas con habilidades sociales y emocionales bajas, poco trabajadas, ¿de acuerdo?, aunque tuviesen un nivel cognitivo alto, teníamos a graduados en educación secundaria, pero abandonando lo que es la educación tradicional y lo tenían que hacer de esa otra forma, a distancia, un poco de recuperación. Y precisamente eran las personas en las cuales se había trabajado muchísimo, de una forma alta, y tenían ellas y ellos esas capacidades, esas habilidades sociales y emocionales altas, además de también tener la capacidad cognitiva, las que terminaban realmente la educación secundaria sin ningún problema. Pero vamos allá, y os animo a que veáis esos estudios, que lo compartiremos. No solamente terminaban los estudios, obtenían mejores trabajos, obtenían mejores salarios, tenían mejor nivel de vida. Todo eso por un aspecto en el cual trabajamos esas habilidades, esas competencias socioemocionales. Bueno, pues quiero que pienses en una cosa, quiero que pienses en tu clase y que te pongas como profe ahora mismo y que te plantees hoy día qué cosas podemos hacer o a lo mejor hacemos, qué tipo de actividades estarán relacionadas con la tecnología o no, qué tipo de actividades podemos hacer para favorecer ese desarrollo de las habilidades socioemocionales, esas cuestiones que habíamos hablado de resiliencia, colaboración, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosas hacemos? O a lo mejor hace un compañero y compañera con su buena voluntad pensando en que es muy positivo para el aula, pero sin embargo no mejoran y no favorecen en absoluto ese desarrollo de esas competencias socioemocionales. A ver qué lanzáis.
Vamos a dejar un minuto como mucho. Bueno, pues fijaos, me estáis planteando que ser el principal ejemplo, trabajos cooperativos, proyectos, dinámicas de grupo, trabajo cooperativo, escucha activa, empatizar con ellos, dar autonomía en las propuestas al alumnado, todas esas cosas son positivas, ¿verdad? Al final estamos poniendo el peso, en el buen sentido de la palabra, en el alumnado, ¿no? En que sean ellos activos y que se colaboren entre ellos. ¿Qué cosas no favorecen? Discriminación, trabajo individual, clase magistral, estereotipos, la enseñanza dirigida, sentarnos de uno en uno. Yo creo que hoy, precisamente donde estamos, hablando de aula del futuro, de espacios flexibles, creo que estas nociones que están saliendo aquí las tenemos todos y todas clarísimas, ¿verdad? Probablemente compañeros y compañeras que tenemos en clase, que tenemos en el centro educativo, no lo tengan tan claro. Bueno, voy a terminar estas aportaciones, me las voy a quedar también, ¿de acuerdo? Para mí, y vamos a pasar a la siguiente cuestión, el siguiente planteamiento, y es aula del futuro. Y es que para mí un gran punto de inflexión ha sido este, y no es el aula del futuro. Un gran punto de inflexión en la utilización de la tecnología educativa dentro del aula ha sido que, hasta hace poco tiempo, estábamos trabajando, empezaba la cosa a ir bien. Este es un ejemplo del aula del futuro, del Future Classroom Lab en Bruselas. Empezamos a desarrollar metodologías activas, etcétera, etcétera, hasta que de pronto, pues, de tal día hizo no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Sale esto. ¿Qué es esto? COVID, confinamiento. ¿Qué tenéis que hacer? Irte a casa, dar clase, improvisar, ayudar a compañeros y compañeras, ¿verdad? Que nunca habían usado la tecnología para dar clase, etcétera, etcétera. Acaba el confinamiento, volvemos al aula y seguimos con la dichosa tecnología, haciendo improvisaciones, ayudando a compañeros y compañeras. Bueno, pues quiero que penséis en esto, porque esto ha sido un gran punto de inflexión en el uso de la tecnología educativa. El COVID ha sido un punto de inflexión en el sentido de que ha forzado, ha adelantado aproximadamente unos 10 años la implementación tecnológica en las aulas, pero ha hecho algo más. Quiero que os situéis en ese momento, en el que estáis en casa dando clase, en el que tenéis a cientos de compañeros y compañeras, porque como vosotros sois los frikis del cole, que os preguntaban de cómo hacer las cosas, ¿no? Y quiero que penséis no en lo que hacíais vosotros y vosotras, quiero que penséis en qué acciones hacían los compañeros y compañeras para dar clase, qué herramientas utilizaban, qué ejercicios, qué tipo de actividades hacían ellos y ellas para dar clase en ese remoto, en confinamiento, en como digamos. A ver qué avanzáis. No penséis en las vuestras, porque si no me vais a fastidiar la respuesta. Pues mira, canal YouTube, Zoom, mandar PDFs, Meet, Live Worksheets, Words y plantillas de respuesta, fotocopias, Meet. Bueno, pues aquí podríamos empezar a gestionar, porque claro, Classroom se refiere a Google Classroom, Word, visualización de vídeos, más Classroom, YouTube, Teams. Estoy viendo Zoom, Teams, Meet, teléfono fijo, canal de YouTube, mensajes, en muchos aspectos. Para mí un punto clave de inflexión en la utilización de la tecnología, y que ha sido muy negativo, ha sido precisamente este uso que se ha empezado a dar. El hacer una videoconferencia y en la cual tengo a mis 50 estudiantes escuchándome de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. O en el que simplemente mando un vídeo de YouTube en el cual tengo a mis estudiantes de forma totalmente pasiva, ¿vale? Ese ha sido un punto clave en la utilización negativa de la tecnología, por el cual la tecnología por sí sola no mejora los resultados del aprendizaje, porque efectivamente, si yo voy a tener un estudiante simplemente escuchándome a través de Microsoft Teams con un sonido horroroso, etcétera, etcétera, es mucho peor que estéis aquí por lo menos escuchándome, o como ha hecho la compañera antes, leyendo un cuento cara a cara. Muchísimo mejor eso, ¿vale? Bueno, pues fijaos, os traigo otro estudio en relación un poco a eso, a qué mejora y qué no mejora. Os traigo un estudio de John Hattie, y vamos a hacer una especie de jueguecillo ahora. John Hattie, no sé si lo conocéis, es un profesor de una universidad australiana, hace un metaestudio sobre qué cosas de las que hacemos en el aula los profes mejoran los resultados de del alumnado y cuáles incluso no. Él establece además, bueno, hay una fórmula de calificación en la cual, basándote incluso en los exámenes del alumnado, la nota final menos la nota inicial del examen, dividido entre la nota media del aula, sale un tamaño que él llama del efecto. Y establece que en todas esas acciones que realiza, lo que realmente es positivo es cuando esa actividad que tú realizas da un tamaño del efecto
mayor que 0,4. Y en ese estudio descubre que, oye, hay muchísimas cosas que hacemos los profes con muy buena voluntad, pensando que vienen muy bien dentro del aula y están en un tamaño del efecto de entre 0,2 y 0,4. O sea, no sirven para nada. ¿De acuerdo? O muchas actividades o metodologías o incluso políticas educativas que se implementan y dan un resultado inferior a 0,4. Cuando lo que de verdad debería mejorar el aprendizaje son los resultados que dan superior a 0,4. Bueno, vamos a hacer una preguntilla con vosotros y vosotras. Y os traigo un juego. Os traigo un juego en el cual estos estudiantes que tengo aquí tendréis ahí vuestro teléfono móvil y quiero de estas cosas que me vienen aquí, ¿qué creéis? Por ejemplo, mandar deberes. ¿Será bueno? ¿Me obtendrán los alumnos un resultado, un tamaño de efecto mayor a 0,4? ¿Será positivo o será menor de 0,4? No valdrá para nada. Quiero que juguéis ahí, en vuestro dispositivo móvil, y vais probando, es tan sencillo. Oye, el aprendizaje competitivo, mayor que 0,4. Pues ahí valoraréis. Parece ser que no. ¿De acuerdo? Vamos a ir jugando un poquitín. Yo mientras lo que voy a poder hacer es, voy a echar un vistacillo a lo que estáis haciendo. ¿Vale? ¿El que no veis? Dale la vuelta. Ay, pues escucha, no te preocupes. Rosa. Rosa, no te preocupes, ven. Sí. Y María también, venga, las dos. María y Rosa. Aquí, al panel. Venga, tenemos un minuto solamente para hacer estas clasificaciones. Eso te pasa por no ver. Pues bueno, probad una cada como queráis, ya sabéis cómo funciona además, que vosotras sois usuarias de Lumio. Aprendizaje cooperativo, deberes, instrucción asistida por ordenador. Vale, bueno. Todos estos juegos que estáis ahora, o que se supone que estáis más o menos practicando con vuestro dispositivo, yo como profe, podré ver vuestro progreso. Vale. Bueno, me quedo con eso. No os dejo jugar más, lo siento. Voy a finalizar la actividad y me quedo con los resultados después para analizarlos. Lo que quiero ahora, a ver si me termina de cargar esto. Ay, se me ha quedado aquí. Venga. Lo que voy a hacer ahora es pasar a lo siguiente. Y es a intentar llegar aquí al panel, que lo tengo muy alto. Vamos a ver realmente esos estudios que me dicen. ¿Qué me dice ese estudio sobre funcionamiento? Si se me ha quedado el internet aquí, fuera de juego, ¿no? Venga. El anestesista ha comentado que pasaba algo, ¿eh? No te preocupes. Venga. Necesito recargar la página. Oh, estos momentos os van a pasar en el aula muchísimas veces. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué más da? ¿No? No pasa absolutamente nada. Sobre todo que no cunda el pánico, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues fijaos, estábamos por aquí. Y yo os planteo lo siguiente. Fijaos en estas cuestiones. De ese jueguecillo que os había planteado, ¿qué me dice John Hattie en esos resultados? ¿Cómo influyen y cómo no influyen en los resultados? Pues mirad, el agrupamiento por capacidades viene en el libro en la página 245. Ni fu ni fa. ¿Vale? No mejora. Da un tamaño del efecto de 0, muchísimo inferior a 0,4. El aprendizaje competitivo, 0,09. Los deberes en el aprendizaje, 0,29. ¿Qué cosas dan un tamaño de efecto superior? Pues estamos hablando autoevaluación, un tamaño de efecto de 0,93. Autoevaluación, utilizar evaluaciones formativas. O, por ejemplo, juegos, 0,74. Una evaluación formativa también, 0,70. Hacer actividades de cooperación en lugar de ser competitivas. Tamaño del efecto, 0,82. Estamos viendo cómo estas actividades, este tipo de instrucciones, cuando tengo a mis alumnos colaborando, cuando tengo a mis alumnos participando, cuando tengo a mis alumnos jugando, los resultados son mucho mejores. Y ya voy a finalizar con esto, con otra actividad que os voy a lanzar. Quiero que os pongáis en la situación de profe.
o incluso en la situación de estudiante. Vamos a hacer un trabajo grupal, ¿de acuerdo? Y quiero que pienses como profe, todavía no puedes hacer nada, quiero que pienses como profe cómo darías tú las explicaciones. O si te quieres poner en la situación de alumno, quiero que pienses cómo te gustaría que te diesen las explicaciones. Y te planteo, lo que vas a hacer es coger la estrellita y llevarla al cuadrante que tú utilizarías. Oye, pues yo soy un profe que lo primero que haría, lo primero de todo, sería describir lo que hay que hacer en la actividad, es una actividad de grupo, ¿vale? Dando muchísimos datos para que los alumnos puedan analizar, etcétera, etcétera. O yo lo que haría sería, me centraría más al principio en dejar claro, y además sin decisión para ellos, los roles que tiene cada uno en el equipo, porque quiero que salga bien la actividad y es la primera vez que la hacemos y así vamos un poco dinamizándola. Determinando, pues eso, descripción de la actividad dando órdenes claras de actuación, qué roles y funciones tiene cada persona. Eso sería lo primero que haría. O yo lo que haría sería un poco describir la actividad así de una forma, pues no tanto dato, no tan estricta con los roles, etcétera, etcétera, sino que aportando un enfoque más alegre, más distendido. Quiero que penséis que luego hay que terminar de explicar toda la actividad, ¿vale? O lo que haría, sin embargo, es, yo me centraría primero en analizar qué alumnos están juntos, tener en cuenta cómo se llevan entre ellos, si va a haber competición, si no va a haber competitividad, si van a funcionar ese grupo colaborando, aunque luego sigamos describiendo el resto. Solo podéis, ¿de acuerdo? Solo podéis elegir uno. Vais a arrastrar esa estrellita de una forma rápida, sin ver lo que está haciendo el resto, al cuadrante que tú harías, a cómo tú dirigirías esa clase. Pues venga, id arrastrando estrellitas, o si eres alumno, a cómo te gustaría a ti que te explicasen la lección. Bueno, fijaos, qué curioso. Esta misma actividad la hice la semana pasada en Palma, que había un congreso también con profesores. Y la distribución fue prácticamente igual, más equitativa. Nadie daría datos, qué curioso, ¿no? La próxima vez lo explicaré diferente, lo del análisis de datos. Pero sí que me quiero que miréis esta distribución que habéis hecho. Y esta distribución que habéis hecho, ¿sabéis con qué tiene que ver? Con tu forma de ser. Con tu forma de ser, con tu personalidad. Y esa personalidad no es ni más ni menos que lo que se viene llamando el DIS. De tal forma que las personas nos dividimos a grandes rasgos en 4 grandes factores, en 4 grandes lugares. Tenemos personas que se caracterizan porque son muy analíticas, buscan los hechos, le gusta lo exacto, lo preciso, lo concienzudo. Tenemos personas que son más líderes, ¿no? En las cuales son más decididas, más directivas, más promotoras. Tenemos personas que son más expresivas, ¿de acuerdo? Que son más optimistas, más sociables. Y tenemos personas que valoran más el tema de la afectividad, amigabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis qué ocurre con vuestros estudiantes? Si yo estoy en un cuadrante y solamente me dirijo a mis estudiantes tal y cual yo soy, capto la atención del 25% de la clase. El otro 75% de la clase está un poco más fuera de juego. Si yo soy muy analítico como estudiante y mi profe simplemente actúa de esta manera, esto es lo que es un expressive, muy divertido, etcétera, etcétera, el analítico se ve confuso. Si yo soy una persona muy directiva en la cual marco estrictamente los roles todo el tiempo, pues precisamente esta persona de aquí se ve aislado. ¿Qué tenemos que hacer como docentes? Dar un poco de todo, aunque nos cueste, ¿vale? De esa forma vamos a capturar la atención absolutamente de todos y de todas. Bueno, esto es lo que están estudiando ahora mismo los vendedores y vendedoras. Así que cuando vayan a vuestra casa a venderos algo, lo primero que van a intentar es preguntaros cosas para saber dónde os enfocáis y así cambiar el rol. Pues nosotros somos vendedores de conocimiento y de metodología. Vamos a hacer lo mismo con los estudiantes, ¿vale? Bueno, voy a terminar ya. Y quiero que pienses en una última pregunta. ¿A quién tenemos que activar? En la charla que yo he lanzado, pues habréis pensado y habréis visto un poco que estoy dando ideas, etcétera, etcétera. ¿En quién estás pensando ahora mismo cuando tú llegues a tu centro educativo? ¿A quién tienes que activar? Quiero que pienses, pues a lo mejor te viene un nombre, a lo mejor te viene un rol. Eso perdonad porque no me ha dado tiempo a cambiarlo. ¿Vale?
a mí mismo, a nosotros, al claustro, a nosotros mismos, a los compañeros, a las familias, al claustro, a los compañeros, al equipo directivo, a los docentes. Me encantan estas respuestas que estáis dando. No estamos pensando prácticamente ni en los estudiantes, ¿no? Pues fíjate, no estás pensando prácticamente en los estudiantes porque precisamente lo que yo os quiero transmitir es esto, ¿vale? Quédate con esta frase, ¿eh? Tú no eres el centro del cambio. El auténtico centro del cambio es el centro educativo. Si las acciones que hacéis las seguimos haciendo de forma aislada dentro del aula, al final no vamos a conseguir mejorar absolutamente nada. Quien tiene que cambiar es el centro educativo al completo. Vuestro proyecto digital de centro, vuestras acciones. ¿Cuál es vuestro rol ahora mismo aquí? Contagiar al resto de compañeros y compañeras y activar al resto de compañeros y compañeras. Dicho esto, me voy a despedir simplemente con una última actividad en la cual te voy a pedir que si quieres te hagas un selfie con el móvil ese que tienes y que lancemos una foto aquí para que podamos hacer luego una foto común y pues bueno, finalizamos. Así que os voy a dar un minutejo. Y la puedes hacer grupal, la puedes hacer como quieras. Vamos a ir lanzándolas. Y ahora irán llegando. Aquí tenemos a las primeras personas que salen. Perfecto. Bueno, pues vamos viendo. Y estamos saliendo. Y de esta forma yo simplemente quiero despedirme de vosotros y vosotras y animaros a que practiquemos eso. El aprendizaje activo de una forma muy amena. Muchas gracias a todos y a todas.